En Colombia, miles de mujeres ejercen actividades sexuales pagas, mujeres que generalmente provienen de condiciones de vulnerabilidad y pobreza, a quienes la industria les ofrece esta opción como una oportunidad para salir de su condición. Enfrentan vulnerabilidades profundas que ponen en riesgo sus derechos básicos. Generalmente, estos trabajos no están reconocidos como empleo formal. No tienen contratos, pensión ni seguridad social. Todo depende de acuerdos informales que muchas veces abren la puerta a la explotación. Las personas que se dedican a estas actividades a menudo presentan dificultades al acceso a los derechos y garantías laborales. Tienen miles de restricciones para acceder a los servicios de salud y muchas veces viven violencia física, psicológica y sexual. Adicionalmente, se les niegan oportunidades laborales, educación, vivienda e incluso el derecho a participar plenamente como ciudadanos. Si bien hemos tenido algún avance con iniciativas legislativas y algunas políticas distritales, aún persisten vacíos legales para brindar garantías laborales a las actividades sexuales pagas. La llegada de un gobierno de cambio ha significado no solo la llegada de un partido político, de una ideología distinta, de las reformas, de las transformaciones para el país, sino que también ha significado un cambio en la representación política, la llegada de diferentes personas, de indígenas, de afros, de mujeres, de trans a los gobiernos y a la representación en las instituciones. Ha significado también un cambio en la institucionalidad, pero también un cambio en las estructuras políticas de este país. Posiblemente yo no hubiera sido ministro en un gobierno que no hubiera sido un estudiante de una universidad pública, de un barrio de Bogotá, y así ocurre con muchas de las personas que hoy ocupan cargos en este gobierno. Incluso recientemente en el Ministerio de la Igualdad tenemos a un nuevo ministro gay, que viene de la industria de adultos, de entretenimiento para adultos, y que ha significado también un gran debate sobre la representación política, sobre la presencia en las instituciones. Y para hablar hoy un poco de estos temas, de derechos, de política, pero de esto que significa también el cambio en la representación política y en las instituciones, estamos con una invitada muy especial, Amaranta Hang. Bienvenida a Energía y Poder, este programa para discutir, hablar, analizar diferentes temas. Muchas gracias, señor Andrés, doctor. Gracias por la invitación y feliz de conversar contigo. Bueno, es por todos conocido, tú vienes de la industria para adultos, tienes una enorme experiencia allí, hay muchos prejuicios sobre la industria y lo primero que te preguntaría, tal vez te lo preguntan siempre, pero tenemos que hacerlo, pues bueno, ¿cómo evalúas tú la industria para adultos? ¿Qué significa haber estado en la industria para adultos? Y hoy después, ya de haber tomado la decisión de salir, ¿cómo evalúas esa industria? ¿Cómo es el desarrollo y cómo ocurre en Colombia la participación y la presencia de las mujeres especialmente en la industria? Uy, esa pregunta tiene una respuesta bastante amplia porque la industria de por sí es bastante amplia y es muy cambiante, ¿no? Cada un par de meses o cada ciertos años, dependiendo de la aparición de algunas plataformas, por ejemplo, o de las dinámicas de las redes sociales, pues va cambiando, va transitando, ¿no? Y bueno, cuando yo entré en la industria, que fue hace unos 8 o 9 años más o menos, me encuentro con una pornografía que no existía en Colombia. El único referente en ese momento era Esperanza Gómez, pero había grabado un par de películas hace algunos años, pero no había una industria como tal acá en Colombia. Sí estaba muy naciente, no naciente, ya tenía varios años en realidad, pero estaba fortaleciéndose mucho la industria de modelaje webcam. Yo estuve trabajando durante algún tiempo en Europa porque era como el lugar a donde uno tenía que ir si quería grabar. Y pasaban muchas irregularidades allá, ¿no? Sobre todo con las mujeres latinoamericanas y con esta Con la idea de querer, migración y con la claro, trata también hay problemas sí, allí. sí, con la idea de querer explotar laboral y sexualmente y también en situaciones de trata a mujeres latinas que viajaban allá y que no tenían ninguna otra opción, ¿no? Que no tenían de pronto la posibilidad de regresarse fácilmente, comprar un tiquete y volver a Colombia si ocurría alguna vulneración de sus derechos en estos rodajes. Entonces estuve allí un tiempo
me agoté de eso, de tener que defenderme, y yo decía, tener que estar con los taches arriba todo el tiempo, de tener que estar muy prevenida y tener que enfrentarme siempre a que las condiciones que yo había acordado previas a los videos pues no eran las mismas que me encontraba cuando yo llegaba a los rodajes, ¿no? Entonces empecé a discutir un poco con los productores. Finalmente dijeron que yo era como una revoltosa, la colombiana es demasiado revoltosa. Armaste sindicato allá en Europa, entonces. Ojalá hubiera querido hacerlo. Entonces me dijeron, no, como es demasiado revoltosa, y me cancelaban escenas. Entonces, a razón de eso, vengo a Colombia, empiezo a trabajar mucho más con la industria para adultos acá, a entenderla, a entender todas las dinámicas que hay. En medio del camino, pues me doy cuenta que así como era una industria que le estaba permitiendo a muchas mujeres salir como de la línea de la pobreza, de acceder a un sinnúmero de cosas pues, que no son de fácil acceso en Colombia, como la educación, la vivienda, el cuidado de sus hijos, porque muchas de las mujeres que están dentro de la industria son mujeres cuidadoras, ¿no? Cuidadoras o de sus hijos o de muchas personas en situación de discapacidad o de adultos mayores, ¿no? Entonces me encuentro con esta industria que puede darle como unas garantías de vida digna, sobre todo en lo económico, a ellas, pero también detrás de eso un sinnúmero de prácticas muy difíciles Y y prácticas, vulnerabilidades. claro, violentísimas, que se habían normalizado, ¿no? Porque como es un gremio que nunca se ha regulado, que en realidad como que el Estado no había mirado, el gobierno, cualquier gobierno de turno no había mirado hacia allá. Entonces, lo que hicieron ellos, que fueron como los pioneros, los que llamamos a veces empresarios de la industria, los dueños de estos estudios, fue como fundar, como inventarse sus propias dinámicas y Unas reglas. inventarse cómo tenía que funcionar esa industria. Y de ahí en adelante, eso fue hace 20 años, ¿no? Y de ahí en adelante, cualquier persona que iba entrando a esa industria como dueño de estudio o incluso como modelo, pues se adaptaba a eso que ya habían planteado estos pioneros, ¿no? Y esas prácticas que habían implantado esos pioneros pues estaban cargadas de muchas violencias, de violencia económica, de violencia de género, de violencia sexual, de violencia física incluso, de violencia psicológica, de mucha violencia psicológica. Hoy en día siento que la industria ha tenido está cambiando de alguna manera, gracias a que muchos modelos han decidido hablar de todas estas circunstancias, a que han empezado a organizarse. Ya existe un sindicato de trabajadoras sexuales que cubre como todas las modalidades de trabajo sexual. Existe una asociación de modelos muy fuerte también que se llama ASOWebArt, que reúne como a las modelos para hablar precisamente de esto que pasa, ¿no? De la creación de contenido, de modelaje webcam, de porno, que van todas muy de la mano, que van muy, muy de la mano. Y ha crecido la industria por adultos en Colombia. Estas reglas se han venido modificando, las plataformas, la organización también de las mujeres, las reflexiones sobre estas condiciones de vulnerabilidad. También hay muchos tabúes en la sociedad, no se ha hablado a veces muy abiertamente, creo que hemos mejorado en eso, pero ha crecido la industria, ha venido mejorando, eso es variable, ¿cómo lo ves? Sí, crecer demasiado. Te cuento que como entre 2019 y 2020 la pornografía se acaba, ¿no? Básicamente, como las grandes productoras europeas y algunas estadounidenses quiebran, porque ocurre que hay una pandemia en ese momento, de un contagio de una infección de transmisión sexual. Entonces tuvieron que frenar los rodajes. A eso se le suma inmediatamente la pandemia de COVID, e inmediatamente se le suma el posicionamiento de OnlyFans, que ya existía, pero en ese momento se posiciona como una plataforma en la que Es un boom del Claro. OnlyFans. Entonces todo esto hizo que las productoras como tal, como existían, como se conocían, de ir a grabar, de un set, de unas cámaras, de un director, se acabara. Y empiezan estas modelos y estas creadoras de contenido a hacer su contenido de forma independiente y a fortalecerlo cada vez más. Y en Colombia muchísimas mujeres empiezan a hacer esto, al punto que crean y fortalecen una industria tan amplia, con unas mujeres tan reconocidas a nivel internacional y facturando tantísimo dinero, que luego con el tiempo, te estoy hablando ya de 2023 quizás, sí, como, no, de 2024 sobre todo. O sea, hace poco. Sí, relativamente poco. Vienen estas productoras que habían quebrado en Estados Unidos y vienen de Europa, estos actores, esta gente que producía, a Colombia a grabar. Y se revive la industria para adultos desde la pornografía en Medellín, en Colombia. Entonces eso es un fenómeno súper grande
que mucha gente lo compara con de pronto, no sé, lo vulgar, de pronto, el facilismo, pero también estamos hablando de una inversión en el país grandísima, ¿no? De hace un tiempo. Lo que pasa con estas cifras es que no están muy estandarizadas porque no hay una regulación, entonces no se sabe exactamente. No hay datos, no hay exacto, sistematización sí. de Claro, datos. no hay ni siquiera una caracterización nacional que diga cuántas modelos webcam hay, cuántas actrices porno, cuántas trabajadoras sexuales, no dice nada. Pero en estas cifras, estos subregistros que se manejan entre quienes están muy cerca de todas estas plataformas, o sea, se habla de hasta 1.500 millones de dólares que entran anuales al país por creación de contenido, que es bastante dinero que se ingresa al PIB y también un aporte a las economías populares bastante importante, ¿no? Entonces, esta industria... Hoy en día, lo que te digo, como el panorama económico sigue estando muy vigente. En desarrollo, en crecimiento. Sí, total. Con muchos más modelos produciendo, obviamente ganando cada vez menos, porque también hay un nivel de competencia bastante amplio en esto. Pero al mismo tiempo, pues está pasando como que están las mujeres hablando de esas violencias de las que habían sido víctimas y de pronto también los estudios y estos empresarios de modelaje webcam a razón de esas mismas denuncias y que el mundo está cambiando y que el feminismo también abarca tantos espacios, quizás por miedo, yo no digo que por ética, ojalá que por ética, pero yo creo que más por miedo, han cambiado un poco sus prácticas. Entonces ya son prácticas que las protegen un poquito más o que no las vulneran tanto, ¿no? Porque, o sea, como que se cuidan un poquito más de... es que hace falta demasiadas cosas porque es una industria sobre todo construida por mujeres. Y estas reglas del juego las instauraron un par de hombres y las replicaron un par de hombres. Casi como el mundo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, y tú mencionas ahí algo muy importante, hay una discusión especialmente con las mujeres, con el feminismo, las feministas, sobre toda esta discusión de la pornografía, de la industria misma, de los derechos de las mujeres. ¿Cómo ha sido tu relación y tus reflexiones en torno al feminismo? Tu relación con las mujeres feministas, hay una discusión sobre la pornografía, si es una decisión, si es algo que las condiciones vulnerables obliga a las mujeres a entrar en la industria. ¿Cómo ha sido esa relación y esas reflexiones con el feminismo? Yo creo que del feminismo abolicionista ha recibido más violencia que el mismo machismo en muchas oportunidades. Es bien difícil. Por supuesto que no en todas el machismo ha sido mucho más violento, pero en muchas oportunidades me he sentido muy vulnerada de parte de esas acciones y de esos discursos que para mí están basados en utopías, o sea, que no plantean como una solución, que no plantean como algo que se adapte realmente a la realidad, ¿no? Porque bueno, sus razones, sus argumentos son que para acabar por completo con estas actividades sexuales pagas, ellos mencionan que esto es un trabajo permeado completamente por el machismo, por el capitalismo, por el neoliberalismo. No te niego nada, completamente. Sí. Si no fuera un trabajo que estuviera creado a razón del machismo, no serían más mujeres las que transmiten y las que ejercen ese trabajo que hombres, por ejemplo, aunque hay muchos hombres hoy en día haciendo este tipo de contenido y hay muchas mujeres también consumiendo este tipo de contenido, ¿no? Y este tipo de servicios. Y yo te valgo las razones que tú me digas y si me dices que no, es que son mujeres que vienen de falta de oportunidades, por supuesto que sí, porque para muchas una de las primeras razones para elegir este tipo de trabajos es la economía, ¿no? Que detrás de ello viene de pronto el deseo, no en todas, en algunas sí. Sí, también sucede, pero pues obviamente está marcado desde el inicio por los problemas económicos. Pero la realidad, ¿cuál es? Es que tenemos un sinnúmero de mujeres que no sabemos ni siquiera cuántas son, pero se habla de un aproximado de unas 500.000 mujeres viviendo de esto, de las actividades sexuales pagas, en muchos territorios del país. 500.000 mujeres en Colombia. En Colombia, por lo menos. Entonces, en todas las modalidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos 500.000 mujeres haciendo este ejercicio y el abolicionismo dice, vamos a prohibir, ¿se va a acabar ese trabajo al día siguiente? ¿Se va a acabar inmediatamente? ¿Se va a acabar en un año? ¿Se va a acabar en 2? No va a suceder. ¿Y los derechos de las mujeres entre tantos? Claro, ¿qué es lo que sucede? Que si ya ellas están en situaciones que son violentas, porque no hay una formalización del trabajo, porque no hay una regulación, si se lleva eso a la completa ilegalidad, pues eso es igual a clandestinización mayor de lo que ya es y muchas más violencias. O sea, si ya no hay un control
sobre esos establecimientos porque no han permitido que haya una regulación, porque la obstaculizan cada vez que pueden. ¿Quién hace esa obstrucción? El feminismo abolicionista y la mojigatería colombiana. Yo creo que más que mojigatería, la doble moral. Porque incluso muchas de estas personas que se oponen públicamente a que haya una regulación son consumidores de estos productos, por supuesto. O sea, en público dicen una cosa, en sí, privado... por supuesto, eso lo sabemos de primera mano, siempre se sabe. Entonces han obstaculizado tanto esto. Entonces, si no hay una forma de que el Estado, de que el gobierno pueda regular esos espacios y vigilar qué es lo que pasa, pues si se prohíbe menos, mucho menos se va a poder. Además, ¿qué pasa con esas mujeres? Van a tener oportunidades laborales en otros espacios, van a tener la oportunidad de una formación académica, pueden hacerlo, y además hay muchos factores alrededor, hay muchas que ni siquiera van a querer porque eligieron ese trabajo como su trabajo y están en su completo derecho y es su libertad de poder trabajar y es su libertad de poder decidir sobre su cuerpo y sobre su sexualidad y quieren seguir haciendo estas labores, estas actividades sexuales pagas, ¿no? Entonces, ¿cómo se les dice que definitivamente no? Y también hay muchos casos donde no se puede discutir con que no son todos. No voy a generalizar, no voy a decir que siempre en la industria, porque ya he venido hablando de que hay muchos casos de violencias allí, pero hay muchas oportunidades también donde ahí se encuentra la dignidad, contrario a otros trabajos formales. Porque primero que todo, el sistema en general en el país, además, o sea, la trabajadora no está muy preparada para entrar a un trabajo sumamente formal, ¿no? Porque eso requiere de un proceso de adaptación que a veces cuesta mucho, y te lo digo yo como que pasé de OnlyFans a contratista, hijo de pucha. No, y los informes. Sufrí, yo dije, Dios mío, estaba mejor en OnlyFans que en mi casa. No, mentiras. Pero bueno, o sea, primero que se necesita un proceso de adaptación de la creadora o de la actriz porno, de la trabajadora sexual para poder entrar como a este sistema de formalidades, pero el sistema también tiene que adaptarse a ello. Y el sistema no está preparado, porque todo este sistema es muy prejuicioso y juzga y pregunta sobremanera con preguntas revictimizantes e incómodas todo el tiempo y hace sentir mal a la trabajadora sexual. Y una trabajadora sexual pues prefiere seguir en su ambiente donde no se siente juzgada, donde está con sus pares, que estar en un sistema donde el jefe sabe que ella fue actriz porno o donde sus compañeros saben que fue actriz porno y le escriben mensajes por Instagram o le escriben todo cosas lo que eso o la genera acosan. alrededor del acoso. Claro, o sus compañeras de trabajo les preguntan un sinnúmero de cosas que no deberían preguntar, ¿no? Entonces básicamente, y a lo que venía con todo esto es que muchas han encontrado la dignidad ahí. ¿Y cómo tú le vas a decir, por ejemplo, a una modelo que no haya tenido la oportunidad de tener una formación académica profesional o que de pronto esté en el proceso, ¿no? Que no se haya podido graduar? ¿Cómo le vas a decir tú? O que está financiando sus estudios. Por supuesto que también son los casos, que lo que está haciendo ella no es digno. O sea, que llevar la comida a su mesa, que pagarse su universidad a través de unos shows que hacen modelaje webcam no es digno, y que de pronto sí es más digno ir a pasar una cantidad de hojas de vida sin tener una formación profesional para esperar a ver qué salario le pueden ofrecer en un sistema laboral que es bastante difícil en Colombia, que ya lo hemos entendido y afortunadamente desde el gobierno nacional se han tomado acciones para poder controlar todo esto, pero es un sistema que explota laboralmente a la gente, total. Entonces, ¿cómo le dices tú a ella que es más digno irse a pasar 2 horas en un bus, a trabajar 8 horas diarias para ganarse un salario mínimo en un trabajo que no le gusta hacer, pero que lo que ella está haciendo para mantener a su familia, para tener incluso oportunidades del ocio, de una vivienda digna, de lujos, de algunos lujos, porque no es pecado y no está mal tener un par de lujos, que eso no es digno? Y bueno, tú, para ir cerrando esta parte, pues mencionas mucho la tarea de la regulación, ¿no? De los estados, de dejar la mojigatería y de enfrentar estas discusiones de una cantidad increíble de mujeres. No sabía ese dato, 500.000 mujeres que necesitan que se regulen. Son subregistros, ¿no? Porque claro, no existe una cifra oficial, sí. Y que es un trabajo. Y como tal, entonces, ¿cómo se regula? ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son las reglas? En fin, ¿quién debería regular? ¿Existe hoy la posibilidad de, no sé, desde alguna entidad que se pueda regular? ¿O se requiere una ley? ¿O qué hace falta como para dar como el inicio más fuerte de esa necesidad de regulación en el país? Mira, existen varias sentencias de la Corte que obligan al Estado a regular para garantizar los derechos de quienes están ejerciendo. Desde hace años, desde el 2010, por ejemplo.
y no ha sucedido por lo que te digo, porque no les gusta tocar este tema, porque les parece bastante espinoso, incluso ahorita con varios candidatos, precandidatos presidenciales también como que les da miedo tocar ese tema y hablar de eso. Ahí sí tengo que darle un gran abrazo al presidente, que fue el único que de verdad, sin temor a ser juzgado, quiso hablar y quiso poner este tema sobre la mesa con mucha valentía. Pero bueno, entonces no ha pasado nada con esto, ¿cierto? Y Se han tenía que ir radicado, al Congreso. claro, entonces se han radicado varios proyectos de ley que buscan una supuesta regulación, pero la mayoría de ellos se han hecho es como radicados de alguna manera por empresarios, tú entiendes, y lo que hacen es buscar garantizar que esa economía de ellos esté bien cuidada, ¿no? O sea, cuidar los intereses de ellos. Pero no se ha hablado de derechos. Hubo un proyecto de ley que sí habló un poco más de derechos, que incluso fue construido por varias trabajadoras sexuales, por ese sindicato AstraSex. Pero bueno, finalmente los congresistas, cuando llegaba el momento del primer debate, se paraban y se iban porque no les parecía muy importante hablar de los derechos y de la vida digna de 500.000 mujeres, ¿cierto? Entonces, hasta ahí va el problema. El Ministerio de la Igualdad ha intentado poder hacer un proyecto de ley de pronto en comunión con otros ministerios, porque es muy importante involucrar al Ministerio de Trabajo, pero también al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, que sea como un proyecto de ley de gobierno para poder radicarlo ante el Congreso. Pero es algo como que en lo que se ha estado de pronto conversando, pero no se ha materializado por completo, ¿no? Pero quizás esto no requiere de un solo proyecto de ley, sino de muchos, porque son varias modalidades, ¿sí? Porque son muchas modalidades y cada modalidad tiene dinámicas muy diferentes de funcionamiento, de cómo se maneja el dinero allí dentro. Por ejemplo, en el caso del modelaje webcam y de la creación de contenido se habla mucho de estas divisas, ¿no? Del cambio de moneda, de todo esto que ahí se presentan algunas vulneraciones hacia ellas. Y a veces cuando hablamos de trabajo sexual en calle, por ejemplo, y en establecimientos, las dinámicas son otras, ¿no? Entonces, tendría que ser un proyecto de ley demasiado amplio o muchísimos proyectos de ley que se encargan de cosas específicas. Bueno, si llegamos al Congreso me comprometo contigo y a través tuyo de trabajar en el tema, de aprender y de sacar adelante esta Lo agenda. hiciste públicamente y te agradezco mucho eso, ¿sabes? Bueno, hay que hacerlo porque hay que asumir también el reto. Así como lo dice el presidente, necesitamos en el siguiente Congreso especialmente que tengamos estas discusiones también que son del cambio para Colombia. Y después de este programa vamos a tener una oleada de comentarios feministas abolicionistas. Bueno, vamos a ver cómo nos va. El Ministerio de la Igualdad fue creado en el 2023, convirtiéndose en la primera cartera ministerial construida desde cero en Colombia en los últimos 100 años. Su puesta en marcha ha implicado enormes retos institucionales, organizativos y presupuestales. Pero quizá la mayor disputa se ha librado en el campo de la opinión pública, donde persiste la pregunta: ¿combatir la desigualdad es un problema que amerita transformar el Estado? El punto de partida ha sido abrir la discusión sobre quiénes pueden tener voz política y quiénes deben ocupar cargos de decisión o dirección. En este sentido, el ministerio ha traído consigo voces que sin duda han significado una ruptura con la administración tradicional de lo público, desde su primera ministra, la vicepresidenta Francia Márquez, hasta su actual jefe de cartera, Juan Carlos Florián, pasando por representantes de juventudes, comunidades étnicas, mujeres y disidencias sexuales, entre otros actores históricamente excluidos. Más que una nueva institución, el Ministerio de la Igualdad ha encarnado una apuesta política: desafiar una de las formas más arraigadas de desigualdad en Colombia, aquella que define quiénes pueden y quiénes no representar lo común. Bueno, y entonces, hablando de todos estos asuntos, vamos a un terreno que es muy importante y que en tu caso también ha sido polémico, es la política, ¿no? Tú trabajando en la industria, viendo lo que vienes, periodista también, una cantidad de cosas que has hecho en el país y bueno, fuera también. Ha habido unas posiciones políticas tuyas muy importantes, me decías incluso recientemente una publicación que hiciste sobre tu declaración de soy de izquierda. ¿Cuál es tu relación con la política? ¿Cómo llegas a la política y por qué te has definido como una mujer progresista y de izquierda? Uy, qué bonita pregunta. Bueno, yo crecí en Villa del Rosario, en Norte de Santander, nací en Cúcuta, crecí en Villa del Rosario y pues crecí demasiado cerca, mucho más de lo que quisiera, del conflicto armado y de los hornos crematorios de la frontera, de la cantidad de muertes, de un sinnúmero de
de personas que fueron asesinadas en frontera, en el puente colombo-venezolano, en todas estas áreas, en mi propio barrio, en el barrio en el que crecí. Y bueno, ahí se iba mi gente, ahí se iba la gente con la que crecí, hay gente, mis vecinos, ahí terminaron desaparecidos varias personas que conocía y que eran del barrio, que eran de nuestra comunidad. Entonces, desde siempre, no mentiras, en ese momento no lo entendía, simplemente vivía como esas dinámicas de conflicto. Y más adelante, cuando entro a la universidad y empiezo a estudiar, recuerdo mucho una clase de filosofía de la comunicación que siempre estoy muy agradecida con esa clase. Ese día fue como donde cambió el chip. Y el profe hablaba de conflicto armado, pero estaba describiendo, era mi realidad. Y yo dije, ¿pero por qué le llama conflicto armado a mi cotidianidad, no? Entonces lo empecé a entender de esa manera y empecé a escribir. En ese momento yo tenía 18 años y escribía sobre frontera. Publiqué un librito que se llama Relatos de Frontera sobre todo lo que pasaba allí, ¿no? Y entonces empecé a entender mucho más qué era lo que estaba pasando y quiénes eran los que estaban ocasionando tanto dolor allí, ¿no? Porque fue una zona paramilitar durante muchísimo tiempo, aún lo sigue siendo. Sí, una tragedia, una cantidad de cosas que ocurren ahí, que todavía ni siquiera se conocen en profundidad. Y que todavía siguen ocurriendo, que es lo peor, porque sigue pasando. Hace un par de días estaba en Villa del Rosario y eran los helicópteros por encima todo el tiempo, con sirenas, y yo me vine para acá, para Bogotá, y, o sea, como 20 minutos después de que yo había salido de Villa del Rosario, habían matado a 2 personas como a 2, 3 calles de la casa donde yo estaba. Entonces son cosas que todo el tiempo están ahí, ¿sabes? Yo sigo la página de las noticias de allá de la zona y ocurren todo el tiempo cosas y todo el tiempo están asesinando gente joven. Gente muy joven que creció sin nada, que creció sin oportunidades, sin educación, sin trabajo, sin nada, y que termina en el cementerio central de Villa del Rosario con una lápida que dice una cifra y no alcanza a cumplir ni 23 años a veces en esas oportunidades. Entonces, a razón de conocer todo eso y de saber que todo eso venía de una pelea del paramilitarismo por ganarse esa zona, porque a veces era incluso entre mismas bandas paramilitares que se peleaban el territorio. Claro, sí. Entonces, bueno, y también hubo mucha presencia de guerrilla también, y hoy en día también hay presencia de guerrilla. Entonces, al entender sobre todo que todo ese dolor se ha ocasionado desde tanto paramilitarismo, de tantas desapariciones de los hornos crematorios, se habla de más de 850 personas quemadas ahí, vivas o muertas, ¿no? Ni siquiera se supo si ¿Cómo llegaron? Exacto. ¿Quiénes eran? Exacto. Y entonces, entender todo eso que iba pasando, y yo dije, yo no puedo ir de la mano con las ideas de la gente que le ocasionó tanto dolor a la gente que vivió y que creció conmigo, que además, algo que me inquieta sobre todo es que hay gente que no ha podido hacer un duelo, ¿no? Porque ha sido un duelo inacabable, que no ha tenido la oportunidad de hacer memoria, que ni siquiera ha podido reconocer con firmeza y con claridad quién fue el que les ocasionó tantísimo dolor a ese territorio, a tanta gente, a tantas mamás que tuvieron que enterrar a sus hijos y a tantos niños, bebecitos que quedaron huérfanos en ese momento y todavía. Entonces, a razón de eso empiezo, ya luego pues la pornografía pues termina llevándome a un activismo mucho más fuerte, porque a veces no se puede ser actriz porno o ejercer actividades sexuales pagas si no se es activista, porque le toca a uno, mientras está haciendo su trabajo, también defenderse de los que consideran que no es digno, ¿no? Que no la defensa de los derechos, en fin. Tal cual. Entonces empecé a razón de eso, cofundé un sindicato que es Astrasex, de trabajo sexual. Ya no estoy dentro del sindicato, trabajo muy de cerca de las compañeras, les tengo un gran aprecio y hacemos algo de actividades comunitarias, pero salí de ahí, pero seguí con ese activismo y con el interés de poder seguir participando, porque, o sea, de por sí nuestras historias de vida ya son una revolución y una cosa política bastante interesante. No, y con este país tan moralista, pues las opiniones que tú has tenido, también el respaldo que le diste en su momento al presidente Gustavo Petro, en su momento candidato. Bueno, llegamos al gobierno con todo lo que ha significado el cambio, lo que decíamos al inicio, el cambio simbólico también de que lleguen otras personas, de que lleguen personas que han estado invisibilizadas, y llegas entonces al Ministerio de la Igualdad. De hecho, recientemente, muy famosas las intervenciones que hizo el presidente sobre lo que ocurría en el Ministerio de la Igualdad. ¿Cómo llegas ahí?
¿qué estabas haciendo en el Ministerio de la Igualdad y cuál es tu reflexión sobre la institucionalidad y haber estado en el gobierno en una institución? Bueno, yo había sido llamada para ser directora para las mujeres en actividades sexuales pagas, pero solo llamada por el presidente porque luego ya no me llaman. Después la razón se perdió en el Luego me camino. desllamaron, sí. No nos llamas, nosotros te llamamos. Sí, tal cual. Entonces yo pues quise ser prudente sobre ese tema, no quise interferir porque de todas maneras mi trabajo por derechos pues seguía haciéndose, ¿no? No se iba a frenar por ello. Finalmente logramos como que yo pudiera entrar como asesora de esta dirección para la que yo iba, pues la dirección que yo iba a tener, que iba a dirigir, que iba a tener, no, que iba a dirigir. Y empecé a trabajar mucho más, a entender más de lo público, de lo técnico, ¿no? Que es bastante importante. Y sobre todo poder trabajar mucho más en territorio y más con otras organizaciones y con otras mujeres incluso que no están organizadas, ¿no? Porque eso, o sea, a mí a nivel personal fue bastante importante y fue un aprendizaje muy amplio porque se abrió como ese panorama de posibilidades dentro de las actividades sexuales pagas, ¿no? De todo lo que entendía, lo empecé a comprender un poco más, yendo hasta allá, trabajando con ellas, hablando con ellas. Hicimos unas acciones bien importantes y hubo un momento en el que me concentré mucho en poder acompañar algunos casos de violencias hacia trabajadoras sexuales, algunas ciudades específicas, casos incluso de feminicidios, casos de vulneraciones, de donde ya no se trataba de trabajo sexual, sino que ya aparecía la trata de personas también, que hay, o sea, si bien no son lo mismo, no se trata de lo mismo, hay espacios donde vínculo. coexisten, Así hay un espacios vínculo. donde se encuentran. Entonces, o de pronto también pasa a veces que alguna mujer que es trabajadora sexual, que se considera trabajadora sexual, en algún momento resulta siendo víctima de trata de personas, ¿no? Que también es el caso. Sí, hay redes que Claro, sí, se mueven alrededor sí, de... porque el trabajo sexual lo consideramos para las personas mayores de edad que dicen, yo voy a estar acá y yo quiero estar acá y acá es donde voy a trabajar, ¿cierto? Que toma su decisión. Entonces, hay momentos donde coexisten las situaciones y pues yo me encargaba mucho de esos casos de violencias, de hacer el acompañamiento. Yo dije como, bueno, aquí veo que hay personas que se pueden encargar de varios temas, pero este tema no tiene un doliente y vamos a hacerle un acompañamiento bien fuerte porque muchas instituciones no están preparadas para atender estos casos. Incluso, lamentablemente, a la Fiscalía le falta también mucho tacto y mucho enfoque de género para entender esto. Si incluso a veces se ven un poco limitados para atender algunos casos de violencia de género hacia mujeres que no ejercen actividades sexuales pagas. Sí, esto implica un nivel de conocimiento, de Claro, sensibilidad distinto. sí, imagínate hacia las mujeres que ejercen este trabajo, pues es mucho más complejo lo que hay que entender, ¿no? Entonces, la cantidad de vulneración institucional y de revictimización es grandísima, Enorme. es muy enorme. Entonces empecé a acompañar un poquito más esos casos y bueno, ya cuando salí del ministerio pues me traje muchos de esos casos para la casa porque yo dije, pues no van a tener doliente, vámonos a seguir con esto. Ya había acompañado algunos casos en otras oportunidades y bueno, decidí seguir en ello. Bueno, pero en el Consejo de Ministros el presidente te mencionó, contó un poco la historia, que había dado la instrucción y que no se había materializado. Entonces, ¿por qué tomas la decisión de salir del ministerio? ¿Cuál es como lo que estás pensando? ¿Cómo te vas a desempeñar de aquí en adelante? ¿En qué actividades estás ahora? Y un poco también que nos cuentes qué piensas hacer en los próximos días, años. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, yo siempre he estado muy de mano de la escritura, que es lo que me gusta desde siempre y qué es lo que hago. Entonces yo escribo, estoy empezando a escribir guiones de largometrajes y bueno, desde siempre he escrito, ahorita retomo otra vez columnas, he estado también muy fuerte con el activismo político. Esta lucha de los derechos de las mujeres que ejercen actividades sexuales no puede parar, eso tiene que seguir porque bueno, en esta oportunidad nos sentimos de alguna manera escuchadas, o sea, el panorama, si bien no ocurrió todo lo que de pronto pensábamos que podía ocurrir, de pronto también por estos problemas que ha tenido el Ministerio de la Igualdad de ejecución, que han habido unos problemas internos, sí hubo un pequeño avance en todo ello.
si se ve desde como una línea de tiempo, ¿no? Si se ven los toros desde la barrera, sí hay un avance significativo. Y simbólico también, Sí, ¿no? Pues el sí, ministro que acaba de llegar sí, viene también de la industria para adultos, hombre, gay. completamente. Entonces, el mismo presidente ha sido un poco, no un poco, ha sido muy abierto en Sí. plantear estas discusiones. Creo que ese valor simbólico de que se abran las discusiones también es importante, ¿no? Muy importante. Es muy importante porque pone el tema sobre la mesa. Obviamente sale toda la gente prejuiciosa y grosera a destilar un montón de odio, pero también sale mucha gente que no sabe, que no entiende muy bien y que quiere entender. Y que se den estas conversaciones, por ejemplo, que te agradezco mucho por este espacio, es también significativo porque es una labor pedagógica de entender un poco más a detalle qué es lo que pasa, ¿no? Porque lo que siempre se ha hablado de la prostitución, del modelaje webcam, de la creación de contenido, de la pornografía, es lo que la gente supone, lo que el prejuicio le dicta, pero no lo que realmente conocen a detalle. Y mitos que se crean Sí, y la mojigatería también de, ¿no? Esto, ¿cómo es? Cosas extrañas, se crean relatos sí, un montón de extraños. relatos, pero acá detrás de todo esto, o sea, más allá de la mujer que resulta sexualizada, eh, hay una historia de vida de una mujer humana, muchas veces cabeza de familia, de mujeres cuidadoras, de mujeres retesas y reberracas y muy trabajadoras, ¿no? Entonces, bueno, tengo que seguir en ese trabajo desde siempre. Y bueno, muchas cosas. Hago eventos también, hago unas fiestas bien interesantes. Sí, yo he estado por ir, pero no sé, no me he animado. Pero, Vamos, vamos. y bueno, tú también eres de norte de Santander, de Cúcuta, del Cúcuta Deportivo, bueno, no puedo hablar Doblemente muy... glorioso. Y pues en el norte de Santander la política es compleja, ¿no? Es bastante derechizada, como tú has escrito sobre el departamento, sobre la región, cómo es la política en norte de Santander, porque ahora en lo que viene, en el 2026, en esta siguiente fase de cambio para este país, regiones como norte de Santander van a ser muy importantes porque hay que cambiar también estas regiones, estos lugares. ¿Cómo es la política ahí? Mira, afortunadamente ahora existen unos nuevos liderazgos de gente muy tesa, defensora de derechos, defensora de libertades, de minorías, gente tesa. Pero desafortunadamente esas personas, líderes tan tremendos, no alcanzan a tener todo el impacto que sigue teniendo la política tradicional, la de las estructuras, la de las mafias, la de que van cada 4 años a los municipios a llenar de vallas y a contaminar con sus pendones y sus vainas y hacer tarimas y entregar el billete de 50.000 para seguir enraizados en un poder, se lo turnan entre ellos Entre para sus seguir familias y... en un departamento al que han exprimido demasiado, al que nunca ha tenido una inversión social significativa en educación, en cultura, en salud, para garantizar que su gente tenga un poco de bienestar, porque a ellos no les duele la cantidad de jóvenes que terminan asesinados porque ingresan a las bandas criminales, o toda la gente que está en el Catatumbo y que le toca migrar, o las mismas mujeres, por ejemplo, que les toca ejercer sexo por supervivencia, que sería en este caso, que ejercen como una forma de prostitución también en las zonas rurales. Y a ellos no les importa y se turnan en poder entre ellos, y ahorita para las próximas elecciones pues es muy probable que lleguen las esposas y las hijas de varias figuras políticas que simplemente por el hecho de tener un apellido que de los personajes que han exprimido el departamento pues ya se consideran merecedoras de tener un espacio en el Congreso, ¿no? Y lo preocupante de ello es que ni siquiera duda uno que vayan a llegar, ¿no? Uno Ya está dado por hecho, ya. claro, ya es dado por hecho tal cual, porque uno sabe toda la estructura que hay detrás de ello. Entonces resulta bastante doloroso. ¿Quién sabe en qué momento va a cambiar eso? ¿Quién sabe si sí va a cambiar? El Catatumbo también está en un conflicto Encendido, tremendo, complejo. tremendo y es muy doloroso. En estos días me reunía con varios líderes de Catatumbo y mencionaban a veces como pues algo que hemos sabido desde siempre, pero que les impacta demasiado, y es cómo ellos terminan involucrados en un conflicto que no es de ellos, simplemente porque están ahí en el territorio, ¿no? Porque de pronto viene un grupo armado y pasa por ahí por la finca de ellos y les pide agua, les pide comida. Y ya ¿Y cómo le terminan. van a decir ellos a unas personas que llegan con fusiles a decirle, no, es que yo no le puedo dar ni comida ni agua? Pero automáticamente cuando hay ese intercambio, cuando tienen que hacer O esa esas... obligación les Sí, toca. esa obligación más que un intercambio, tienes razón,
pues quedan marcados como si fueran parte de ese grupo, y ahí es donde están cayendo las personas, y ahí es donde se están matando entre ellos mismos incluso, porque a veces esos mismos grupos armados están compuestos por esos familiares de esos campesinos, por esos mismos campesinos, ¿no? Entonces me contaba, se terminan matando entre primos, entre hermanos, entre gente que se conoció desde siempre, y pues bueno, eso no ha parado, y quizás si hubiese una inversión social bien significativa, bien importante, que no se quedara allí en las manos territoriales, Los alcaldes y las como instituciones. no corresponde, o sea, si fuera a parar de verdad en lo que tiene que parar, la historia pronto empezaría a cambiar. Nos queda mucho por hacer, los derechos de las mujeres, la paz para este país, que siempre hay que insistir, así incluso como en estos temas a veces sea, pues no sea tan popular. Incluso muchos de nosotros venimos de luchar por la paz cuando no era popular hablar de la paz, pero lo hacemos porque no se trata de eso, se trata de un derecho humano. Y pues bueno, para finalizar siempre estos episodios, preguntamos un poco de cómo ves las cosas para el 2026, qué va a pasar con el cambio para Colombia, ya sabes a quién vas a apoyar, a la presidencia, cómo ves la política nacional. Uy, Dios mío, qué difícil. Ese 2026 ya me ha dado bastante trabajo todavía y faltan meses. No, este 2026 vamos a esperar, ojalá que podamos continuar con el proyecto del cambio, porque requiere mucho más tiempo, y que podamos tener de verdad una figura que represente los ideales del pueblo, no de los intereses de partidos políticos ni de estructuras políticas, sino de verdad que conozca el país, que no hable desde el populismo, sino realmente desde las acciones que pueden cambiar una nación, porque esto no se puede definir entre quién es el más popular en redes sociales, sino entre quién tiene el país en la cabeza y quién ha demostrado de verdad que puede ofrecer unas soluciones para que el país siga en esa transición, ¿no? al cambio. Entonces, progresistas. Bueno, vamos a continuar el cambio y bueno, aquí ya me he comprometido públicamente contigo también a acompañar, ojalá no solo ganemos la presidencia, nos ha dejado elección este gobierno que hay que ser mayorías en el Congreso y también transformar las regiones, ahí seguramente vamos a tener que hacer muchas cosas para seguir cambiando a Colombia. Que así sea. Amaranta, muchísimas gracias por estar en Energía y Poder y esperemos que a toda la gente les guste mucho. Gracias a ti por la invitación. Mil gracias.